Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y quiero enseñarles hoy algo muy importante, porque muchos me han preguntado de este tema, ¿verdad? Preguntando que existen hoy en día apóstoles. Muchos me preguntaron, ¿hoy hay apóstoles? ¿Existen hoy en día? Porque muchas iglesias se llaman iglesias apostólicas, muchas hoy en día. Hay muchos que dicen que son predicadores y pastores, que dicen, yo soy el fulano, apóstol fulano, ¿verdad? Y me llamo el apóstol tal. ¿Pero existen apóstoles hoy en día? Pues es una buena pregunta y nosotros debemos ir a la palabra de Dios para contestarlo. La palabra apóstol podemos encontrar en la palabra de Dios 19 veces, en 19 versículos. En plural, la palabra apóstoles se aparece 60 veces en 59 versículos. En total tenemos 79 veces en que miramos la palabra apóstol o apóstoles en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre los apóstoles. Pero ¿quiénes son los apóstoles? Hoy en día hay muchos que dicen, yo soy un apóstol. ¿Qué tal? ¿Es verdad lo que ellos dicen? Muchos de los pentecostés quieren decir que son apóstoles. Pero es la verdad. Y lo que me gusta hacer siempre es ir a la palabra de Dios para preguntar y ver la verdad. Siempre en cualquier pregunta que tenemos debemos ir a la palabra de Dios para contestarlo. Entonces hoy vamos a hablar de los apóstoles. ¿Quiénes fueron y si existen hoy en día? Aquí está el rapto. Aquí tengo toda la Biblia, ¿verdad? Armagedón. Y quiero leer muchos versículos y mostrarte lo que dice la palabra de Dios en cuanto de los apóstoles, para ver si en verdad existen hoy en día. ¿Qué tal si existen? Bueno, está bien. ¿Qué tal si no existen? Pues entonces nadie debe decir que es un apóstol si no existen hoy en día, ¿verdad? Vamos entonces primeramente a leer de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, empezando al versículo 12. Lucas 6, 12. Y de ahí y adelante. Ahí leímos, y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Quién? Versículo 11, el Señor Jesucristo, Jesús. Y versículo 13, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, y dice, y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Dios llamó a sus discípulos apóstoles. Entonces los discípulos de Jesús, Él llamó apóstoles. Apóstoles, discípulos de Jesús. Pero una cosa que miramos es, solo había 12 y nadie más. Y hasta que da los nombres. Aquí dice aquí, escogió 12 de ellos, versículo 13, a los cuales también llamó apóstoles. 14 hasta 16 da los nombres de ellos. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Entonces aquí miramos los 12 apóstoles, aunque en realidad era solo 11, porque uno era un diablo. Olvido cuál versículo es, ¿verdad? Que dice que Judas era un demonio o un diablo. Aquí voy a poner, ¿verdad? Porque olvido qué es. Pero sí hay un versículo que nos enseña que Judas era del diablo. Mateo 10, 2 al 4. Otra vez leímos lo mismo. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero es Simón, que es llamado Pedro. Pedro se llama Simón y Cefas. Tenía 3 nombres el apóstol Pedro.
Y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo, Simón el cananeo. Interesante, los de Canaán. Canaán tenía antes los negros. Y Josué entró y mató muchos, pero no mató todos como Dios le mandó. Entonces había algunos negros, y algunos dicen que este hombre Simón era un negro. Qué interesante. Nos enseña que Dios no es, ¿cómo es la palabra? No hace acepción de personas, ¿verdad? Había un discípulo o un apóstol que quizás era un negro. Y dice Judas Iscariote, que también le entregó, el malo. Entonces Jesús tenía 12 apóstoles, sin embargo había uno malo. Y por esto él se cayó. Y una cosa que encontramos es que después Dios escogió otro, para que habían 12 en total. Pero vamos a continuar aquí leyendo en versículos 5 y adelante, porque lo que quiero enseñarle es que en este tiempo del ministerio de Jesús, Jesús tenía sus discípulos, los apóstoles. Y sabes que los apóstoles fueron judíos y Dios envió a ellos a solo judíos. Es algo muy judíos. ¿Judíos? ¿Lleva acento? No sé. Entonces solo judíos. También los apóstoles aquí, después que murió el Señor Jesucristo, fueron a judíos. Tenemos uno que se llama Pedro y más adelante Pablo. Pablo también era un apóstol, vamos a hablar de eso. Pero a judíos fueron. Pero ¿sabes qué? Eventualmente cambió a gentiles la predicación. Había un cambio. Qué interesante. Entonces mira aquí lo que vamos a leer. Mateo 10, 5 y adelante. Estos 12 envió Jesús, y los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis. En ninguna manera deberían ir a los gentiles, dice el Señor. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Los samaritanos eran medio gentiles, medio judíos. No deberían entrar allí, dice la palabra de Dios. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios mandó que ellos solo van a Israel. Cristo, cuando vino a Jesús, la Biblia dice que Jesús vino solo a la casa de Israel. Muy importante entender eso. Los apóstoles eran judíos yendo a judíos. 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino del cielo está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. Entonces tenían trabajo. El trabajo que tenían era sanar enfermos, echar demonios, echar fuera demonios. Y otro que era resucitar muertos, resucitar a los muertos. Wow. Hoy en día hay gente que hacen esto. Hay muchos, los pentecostés, los carismáticos que dicen: pues yo tengo el don de sanar por medio de poner las manos y sanar a otros. Ajá. Y dicen que son apóstoles. Ok. ¿Cuándo era la última vez que ellos resucitaron a los muertos? Nunca en mi vida he visto esto, y tú tampoco. Nunca he visto a un pastor que dijo: yo soy apóstol, y yo me fui al cementerio el otro día y yo levanté a todos. No lo hacen. Esto no lo hacen hoy en día. Pero en aquellos tiempos los apóstoles tenían este don de hacer estas cosas, según la palabra de Dios. Mas leímos: no proveéis oro ni plata ni latón en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Pero hoy en día hay gente que dice que son apóstoles
Y mire que ellos llevan un traje que costó $2,000. $2,000. Y ellos tienen millones de dólares por ofrendas. Muy diferente que los apóstoles aquí, ¿verdad? Pues algo es malo, ¿verdad? Deben tener tanto dinero y trajes y todo. Si la palabra de Dios dice que los apóstoles aquí no tenían casi nada. Dice el versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, buscad aquí sea en ella digno, y quedad allí hasta que salgáis, y entrando en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna, que vuestra paz venga sobre ella, mas si no fuera digna, que vuestra paz vuelva sobre vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, cuando salgáis de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, será más tolerable a la tierra de Sodoma y de Gomorra en el día de juicio que a aquel ciudad. Además, versículo 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Ve qué importante es entender que son judíos yendo a judíos, con dones que Dios dio a los judíos, aquellos, para sanar a otros judíos. Y Dios, Jesús dijo, no deberéis ir a los gentiles ni samaritanos. De judíos a judíos. Muy importante. Vamos ahora a Lucas capítulo 9. Pregunta, ¿son apóstoles? ¿Hay apóstoles hoy en día? Bueno, es muy claro que apóstoles son judíos yendo a judíos. Pero los que dicen que son apóstoles hoy en día son gentiles, tratando de ir a otros gentiles. Qué raro, qué diferente. Lucas 9:1 y adelante, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los llevó para predicar el reino de Dios y para sanar los enfermos. Fueron ellos predicando el reino de Dios. Hay dos reinos en la Biblia, el reino de Dios y el reino del cielo. El reino del cielo es aquí. El reino de Dios es aquí. Según la palabra de Dios, el reino de Dios es adentro de nosotros. El reino del cielo es el reino de Cristo cuando Cristo gobernará en la tierra. Cristo cuando anduvo predicó de esto, que Él quería venir y reinar en Jerusalén. Entonces ellos andaron predicando el reino, hablando de esto y todo. Y sanando y echando fuera demonios y todo. Y dice otra vez todo lo que hemos leído en el otro versículo, ¿verdad? Y seguimos leyendo aquí que ellos... No tomáis para el camino ni bordones, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. 4. Y en cualquier casa que entrareis, quedad allí y salid de allí. Y todos los que no os recibieran, saliéndoos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo ellos, rodeaban por todas las aldeas, predicando el evangelio y cenando por todas partes. Judíos a judíos. Entonces los judíos tenían dones. Los dones que tenían ellos eran dones de sanar, echar fuera demonios y resucitar a los muertos. El apóstol Pablo llamó esto algo, vamos a ver en 2 de Corintios 12:12. Hablando el apóstol Pablo de los dones de los apóstoles, los llamó verdaderamente las señales del apóstol han sido hechas en medio de vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en milagros. Entonces se llamaban señales de los apóstoles. ¿Quiénes son? ¿O qué fueron? Prodigios, milagros, señales. Mirando esto, miramos lo que es, según la palabra de Dios.
los apóstoles tenían señales. Ahora, vamos a la palabra de Dios, 1 Corintios 1:22. ¿Qué es un señal que tenía? 1 Corintios 1:22. Según la palabra de Dios, los señales fueron algo que los judíos necesitaban para creer. Leímos 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señal y los griegos busquen sabiduría. Siempre cuando Dios vino a los judíos, vino con señales porque no pudieron creer los judíos sin ver algo. Necesitaban un señal. Y recuérdase cuando vino aquel Moisés, ¿verdad? Dios dijo a Moisés, quiero que tú vas a mi gente Israel. Y cuando vas tienes que llevar dos señales. El número uno es cuando entras usted va a meter su mano aquí y sacarlo. ¡Ay! Ya está lleno de leproso, se llama leprosía, ¿verdad? Y cuando lo meta otra vez ya está sano. Era uno de los señales que Dios tenía para Israel. El otro es que él tenía un bastón de madera. Y Dios mandó a Moisés, echó en el suelo su bastón y se convertía en un serpiente. Y la gente de Israel, wow, es un señal de Dios. Y cuando él lo agarró, se convertía en un bastón de madera. Es algo que siempre necesitaban los judíos. Los judíos buscan señal. Porque los judíos no creen sin vista, sin ver. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros, bajo el ministerio de Pablo, somos salvos por fe y no por vista. Ve el cambio. Entonces, los apóstoles fueron judíos que anduvieron entre los judíos mostrando señales a judíos. Pero aquí, en el tiempo en que vivimos, en el libro de Actos, en el último parte de la iglesia, ya no hay necesidad de tener señales, porque nosotros recibimos por fe el Señor, no por señales. ¿Me entiendes? Otra cosa que tenían, en 1 Corintios 14:22, los judíos tenían lenguas, y ellos pudieron hablar en nuevas lenguas. Pero ¿qué dice 1 Corintios 14:22? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así que las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve no para los que creen, sino a los creyentes. Otra cosa para los judíos, para que los judíos crean. ¿Entiendes? El libro de Hechos o Actos es un libro de transición, es un libro de cambio de los apóstoles, de judíos, eventualmente a gentiles. Y los judíos necesitaban señales para creer, pero los gentiles, los griegos, no, creyeron por fe. Entonces, mientras que leímos la palabra de Dios, leímos y miramos un cambio de señales a solo salvo por fe, sin señales. Entonces, me parece que los judíos los apóstoles. Habían apóstoles, pero vamos a ver por medio de este estudio por la palabra de Dios que Pablo era el último apóstol. Y que después de Pablo no existe ningún apóstol, entonces no hay necesidad de apóstoles ni de estos señales. Y esto es lo que miramos si leímos la palabra de Dios. Vamos a Actos capítulo 1. Actos. Cuando yo digo Actos, yo hablo de la palabra de Hechos. En las Biblias más antiguas dicen el libro de Actos. Es Acts en inglés. Y miramos los apóstoles aquí, judíos yendo a judíos. Después que hubiera resucitado el Señor Jesús, miramos los apóstoles. Cuando salieron ellos a predicar, ¿a quién predicaron? Solo a judíos. Actos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí miramos los apóstoles.
A los cuales también después de haber padecido se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de cosas pertenecientes al reino de Dios. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, oíste de mí. Jerusalén, ¿qué es? Solo judíos. Solo andaron en Jerusalén. Seguimos. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Ve que cuando Cristo vino, Él predicó de este tiempo, de este reino. Y todo era de los judíos si aceptarán a Él para que pudieran entrar en este reino o no. Y mientras que el libro de Actos sigue, mientras que leímos, miramos en el libro de Actos o Hechos, que los fariseos, los líderes de Israel, rechazaron a su Mesías. Por esto tuviera que poner aquí el reino y ir a los gentiles con el evangelio. ¿Me entiendes? Cambió de judíos a gentiles. Entonces todo era de los judíos si recibirán o no su Mesías. Buena pregunta entonces. 7, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 lugares aquí, y los últimos 3, los primeros, Jerusalén, Judea y Samaria, yendo a judíos. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, él fue alzado y a una nube le recibió delante de sus ojos. Y subió el Señor Jesucristo. Miramos judíos yendo a judíos, Jerusalén, comenzando en Jerusalén y Judea, donde habían judíos. Eventualmente a Samaria y eventualmente a lo demás del mundo. Interesante y importante saber. Ahora, ¿qué pasó en este tiempo? Bueno, Cristo había resucitado y Judas, el que le entregó, el malo, el que le traicionó, ¿verdad? La palabra. Él mató a sí mismo, se suicidó, Judas. Y miramos algo en versículo 15 y adelante. Aquí miramos que los apóstoles fijaron, mire, solo hay 11 de nosotros, no hay 12. ¿Qué debemos hacer? Y ellos decidieron buscar otro apóstol. Y algunos hasta hoy tienen un debate si en verdad ellos escogieron otro o no. Pero vamos a leer de esto. Porque en este pasaje, Actos o Hechos 1:15 hasta el fin, miramos lo que es un apóstol y lo que necesitaba uno para ser un apóstol. Vamos a ver, empezando en 15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo, el número de nombres juntos eran como de 120. Varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque él era contado con nosotros y tuve parte de este ministerio. Este pues compró un campo con el galardón de iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notario a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, y no haya quien mora en ella, y tome otro su obispado. Es pues menester que de estos varones que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros,
uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, y tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, mire lo que está pasando. Los apóstoles dijeron, mire, faltamos uno. Solo hay 11 discípulos, o 11 apóstoles, necesitamos 12. Y Pedro pensó, bueno, yo voy a buscar otro para que tenemos 12. Pero si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas veces Pedro dice algo que no debería decir. O hace algo que no debería hacer. Siempre abre la boca y mete la pata a él. Y entonces miramos una cosa. ¿Está haciendo bien aquí Pedro o mal? Algunos cristianos dicen que todo lo que hace aquí está bien. Otros cristianos dicen lo que hace aquí Pedro, él hace sin Dios. Entonces Dios no acepta lo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Versículo 24. Y orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos, para que tome parte de este ministerio y apostolado del cual cayó por transgresión Judas, para irse a su propio lugar. Y ellos echaron sus suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Resuena bien echar suertes? Esto resuena como una cosa que no deberían hacer los cristianos, echar suertes. Entonces algunos dicen que sí, lo que hicieron ellos era correcto, y Matías era uno de los 12. Y más adelante, cuando leímos de Pablo era el número 13. Pero es cierto, Pablo era el número 12 de los apóstoles o el número 13. Algunos dicen que sí Dios aceptó a Matías. Entonces Pablo es el, ¿cómo es la palabra? 13º apóstol. Yo no sé, yo pienso que eso es una cosa que ellos hicieron pero que Dios no aceptó. Porque sabes que en ninguna otra parte de la Biblia leímos de Matías. Nunca se menciona otra vez Matías. Fue contado por los hombres como uno de los 11, pero fue contado de Dios. Vamos a ver un poco más adelante que miramos claramente que Dios escogió a Pablo. Pero no es muy claro si Dios escogió a Matías. Y muchos tienen sus propios pensamientos, algunos en un lado, sí, Matías es el número 12, entonces Pablo es el 13º. Bueno, al fin de esta enseñanza, te voy a leer un versículo que muestra que solamente en los ojos de Dios hay 12 apóstoles. Entonces, ¿contamos Matías o contamos a Pablo? Vamos a ver. Pero Pablo, sin fin, es un apóstol. Y mire lo que hemos leído aquí. Para ser un apóstol, según los apóstoles, uno tenía, aquí lo leí, ¿verdad? En versículo 22 y 23. Uno tenía que comenzar desde el bautismo de Juan y ser testigo de esto hasta la resurrección de Jesucristo. Y si uno era testigo de esto, solamente pudiera ser apóstol. ¿O sabes qué? Pedro vivía en este tiempo. Yo imagino que Pedro miró a Juan. Los fariseos salieron para ver a Juan bautizando, pero rechazaron su bautismo. Imagino que le digo Pedro, siempre confundo Pedro y Pablo. Pablo estoy diciendo. Pablo miró a Juan. Y imagino que Pablo estaba allí cuando Cristo murió. Entonces Pablo era uno de los apóstoles porque él era uno de los testigos de estas cosas. Entonces, según la palabra de Dios, para ser un apóstol, tienes que ser testigo de las cosas de Juan hasta la resurrección de Jesucristo. Hoy en día existen gente que han visto esto, que eran testigos de Juan y Jesús. Claro que no. Entonces, hoy en día existen apóstoles. Te digo que no. Porque para ser un apóstol tenía que vivir en este tiempo y ser testigo ocular de estas cosas. Y esto es como Pablo fue llamado de Dios como un apóstol. ¿Fue llamado de Dios Pablo? Claro que sí.
En Romanos 1.1, primero de Corintios 1.1, segundo de Corintios 1.1, Gálatas 1.1, Efesios 1.1, Colosenses 1.1, primero de Timoteo 1.1, segundo de Timoteo 1.1, Tito 1.1. Pablo dice, un apóstol de Dios. ¿Fue un apóstol de Dios? Pues claro que sí. Mire lo que dice en Gálatas 1.1. Algo interesante. Hablando un poco más de Matías y Pablo. ¿Cuál de los dos era escogido de Dios? Mire lo que dice en Gálatas 1.1. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Resuena que Pablo está diciendo, mire, Dios me escogió como un apóstol. Algunos hombres escogieron a Matías, pero este no. Dios me escogió a mí como un apóstol. Está diciendo Pablo. Entonces, para mí, mi mi pensamiento es que Dios escogió a Pablo como un apóstol y no a Matías. Fueron los apóstoles que quisieron a Matías, pero Dios no. Dios quería a Pablo y Pablo es el número ¿cómo es? Décimo 12, el 12º, que Pablo es el 12º apóstol. Vamos a ver, vamos a Romanos 11 y versículo 13, muy importante. Sin duda era un apóstol, el apóstol Pablo. Y Romanos 11, te dije 12, perdón, 13. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Entonces, sin duda, Pablo era un apóstol. Apóstol a los gentiles. Y qué raro, porque ellos fueron a judíos. Y Pablo fue a judíos también al principio. Pero más que todo, Dios le usó para alcanzar los gentiles con el evangelio de salvación. Ahora, retrocedemos, vamos uno atrás, a Actos o Hechos capítulo 2. Y siempre debemos recordar que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Predicó los apóstoles en Actos o Hechos 2. Y allí estaban predicando con lenguas. ¿A quién enseñaron? ¿A quién predicaron? Bueno, 2:38, Pedro mandó a ellos bautizar en agua. Pero ¿a quién habló? Versículo 36. Toda la casa de Israel. 3, 4, 5, 6, 7, todo esto son judíos solamente en el libro de Actos o Hechos. Y en Actos o Hechos 7 miramos a Esteban. Y a Esteban predicó a los judíos y los judíos mataban a Esteban. ¿Y qué miramos? En Actos 8 miramos que Dios envía a Felipe a un etíope, un gentil. Y habló a él de Jesús, que era el cordero, la oveja. La primera vez que miramos a Cristo como la expiación de sangre. Cuando empezaban a predicar los apóstoles, predicaron que Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Pero la transición en el libro de Hechos o Actos es de judíos a gentiles. De creer que Jesús es el Mesías a creer en el Evangelio, en el derramamiento de sangre de Cristo. Capítulo 10 y 11, Pedro predica a gentiles, Cornelio. Y no bautizaron en agua para recibir el Espíritu Santo. Según el libro de Actos o Hechos, capítulo 10, aquellos gentiles recibieron el Espíritu Santo el mismo instante que creyeron. Algo que predica Pablo en Efesios 1:13. Al confiar en el Evangelio, estamos salvos. Y de ahí en adelante miramos mucho cómo cambia
de judíos a gentiles, de Pedro y los apóstoles al apóstol Pablo. Y Pablo nos enseña en el libro de Gálatas que Dios usó a él y enseñó a él el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? En cada uno de los mensajes que predico me gusta poner el Evangelio. Entonces, esto es un buen tiempo ir a 1 de Corintios 15. Porque miramos a Pablo. Le digo, siempre confundo Pedro y Pablo. Estoy hablando de Pablo. Pablo, Dios reveló a Pablo el Evangelio, dice él en el libro de Gálatas. Y en 1 de Corintios 15, 1 al 4, leímos lo que es el Evangelio. Empero os declaro, hermanos, del Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes o salvos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Importante, por nuestros pecados. Ahora, te doy esto porque leímos un poco más adelante y miren lo que dice el apóstol Pablo. 5. Y fue visto por Cefas. Cefas es otro nombre de Pedro. Y después por los 12. Y después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, pero algunos han dormido. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Ok, los 11. Y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo. El apóstol Pablo está diciendo, mire, resuena como él está diciendo, es el último apóstol yo. Nacido fuera de tiempo. En este tiempo fueron los apóstoles. Él era el último. Y mire, siguiendo lo que dice. 9. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. A mí me resuena que está hablando él diciendo que mire, yo soy apóstol, pero fui el último de los apóstoles. El último apóstol. Entonces no existe más apóstoles después de Pablo. Él es el último. ¿Cómo pueden existir hoy si él es el último? Vamos a ver muchos más versículos. Pero vamos primero a Marcos capítulo 16. Porque quiero preguntar, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál fue el don de los apóstoles? Marcos capítulo 16, empezando en versículo 15 y adelante. Recuérdate que eran judíos predicando a judíos. Y Marcos 16, 15 dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio en aquel tiempo era, Jesús es el Mesías y él puede venir en su reino. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, fueron bautizados ellos en Hechos 2:38. Pero nosotros no somos salvos por bautismo hoy, salvos por fe. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeron. Y mi nombre echarán fuera demonios, ¿ok? Hablarán en nuevas lenguas. Alzarán serpientes. Alzarán serpientes. Y dice, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Ok, so voy a poner aquí, beber veneno. Y sigue ahí diciendo, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aquí miramos los dones que tenían los apóstoles. Pudieron ellos sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, hablar en lenguas nuevas, alzarán serpientes y beber veneno. Ahora, los que hoy en día dicen que son apóstoles pueden hacer estas cosas. En el televisor me enseñaron otro hermano de esto, en el año o 2 años atrás. En la canal de Historia o quizás de Discovery o otro,
Había una iglesia en el Carolina del Norte de los Estados Unidos en que el predicador dijo él que era un apóstol. Y como un apóstol, él dijo que él pudiera alzar serpientes. En su iglesia ellos tenían culebras venenosos y ellos pasaron uno al otro en esta iglesia, diciendo, mire, tenemos estos dones nosotros y nosotros podemos alzar serpientes. ¿O sabes lo que pasó a este hombre? Este predicador. Un serpiente le mordió y él murió. Oh, perdón. Es triste en realidad. Pero en realidad era un apóstol él. Claro que no. Porque murió cuando le mordía un serpiente. Probando que era un mentiroso. En realidad no era un apóstol, ¿verdad? Pero así era el don prometido de Dios de los apóstoles. ¿Era un apóstol él? Claro que no. ¿Son apóstoles hoy en día? Le digo que no. Según la palabra de Dios, el último apóstol era Pablo. Pedro hizo mucho de esto. Pedro sanó enfermos, se echó fuera demonios, resucitó a los muertos, habló en lenguas. Pero no veo ningún lugar en la Biblia donde él alzó serpientes ni bebió veneno. Es posible, pero no habla de esto. Pero miramos al apóstol Pablo y ¿sabes qué? En su ministerio miramos a Pablo haciendo estas cosas. En Actos 16 o Hechos 16, 18 miramos, y esto hacía por muchos días, más desagradado Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Había una mujer, en versículo 16, que tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Y miramos a Pablo echando fuera un demonio. Esto. Miramos a Pablo hablando en lenguas. 1 Corintios 14, 18. Pablo dijo, hablo en lenguas más que vosotros. Miramos al apóstol Pablo en Actos o Hechos 28. Miren lo que pasó a él. 28, 3. Entonces, habiendo Pablo allegado algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano, le mordió. Y cuando los bárbaros vieron la bestia venenosa colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, aunque escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Mas él, sacudiendo la bestia en el fuego, ningún mal padeció. Esto pasó a él. Alzó un serpiente del fuego. ¿Murió Pablo? Claro que no. Otra cosa. Pablo, ¿qué me falta? Sanar enfermo. ¿Sanó a alguien? Vamos a Actos 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado le puso las manos encima y le sanó. Ahora, ¿bebía veneno? No sabemos, ¿verdad? No me recuerdo, quizás mal en mi mente, ¿verdad? Pero no recuerdo leyendo de Pablo resucitando de los muertos. Pero la mayoría de estas cosas hizo el apóstol Pablo. Entonces, sin duda, Pablo era un apóstol. ¿Pero existen apóstoles hoy en día? ¿Cuándo fue la última vez que tú has visto a un hombre resucitando a otro hombre de los muertos? Si tú me dices que tú eres un apóstol, ¿cuándo bebiste tú veneno y bebiste? No. ¿Cuándo fue la última vez que alzó a usted un serpiente y bebiste? Y una cosa interesante, hoy en día, si un serpiente te muerde, tú necesitas una de estas cosas que tiene electricidad, no sé cómo se llama en español, pero uno dice zzz, zzz, y hay mucha electricidad. Esa es la cosa que debe usar. Si te muerde una culebra venenosa, echando la electricidad, lo sana. Es una cosa que aprendí mientras que estudié mucho de otros hermanos. Y sí funciona. Voy a poner una foto de verdad de la cosa, porque no sé cómo se llama en español.
Pero hablando de los apóstoles, muchos apóstoles dicen que hoy en día viven, pero es la verdad. Claramente miramos que Pablo era un apóstol. Pero según la palabra de Dios, me parece que Pablo era el último apóstol. Y es muy mal hoy en día que uno dice que es un apóstol. Porque no tienen estos dones hoy en día. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:5. Empero yo pienso que en nada he sido inferior a los más grandes apóstoles. Está hablando de los otros apóstoles diciendo que son mejor que él. Y mire lo que dice en 2 de Corintios 12:11. El apóstol Pablo. Me he hecho insensato en gloriarme, vosotros me constreñisteis, porque yo debía ser alabado de vosotros, porque en nada soy menos que los más eminentes apóstoles, aunque soy nada. Pablo incluye a sí mismo entre los apóstoles, pero dice, yo soy el menor. Yo soy el más menos que los demás. Para mí, él es el último apóstol que hay. Porque lo que miramos leyendo la Biblia es esto. Lo que hemos leído nos enseña que los apóstoles eran judíos. ¿Era judío Pablo? Claro que sí. Fueron a los judíos porque los judíos pidieron señal. Y estos fueron señales de Dios, que fueron de Dios. Pero miramos a Pablo como el último apóstol. Y voy a mostrarte algunos versículos que muestran que Pablo perdió estos dones que tenía. ¿Por qué? Porque había un cambio de judíos que pidieron señal a gentiles que no necesitaban señales. Y los judíos creen por fe, no por vista. Ve lo que estoy leyendo. Mira 1 Corintios 13:8. Pablo nos enseña, la caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar, y cesar las lenguas y desaparecer el conocimiento. ¿Qué dice? Cesar las lenguas. Bueno, hoy en día no necesitamos hablar en lenguas. En 1 de Timoteo 5:23, otro ejemplo que muestra que Pablo perdió los dones del apóstol, los señales del apóstol. 1 de Timoteo 5:23 dice, no bebéis de aquí adelante agua, sino use un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Recomienda entonces el apóstol Pablo medicina por un estómago malo. ¿Por qué recomendó él a Timoteo esto si él tenía la habilidad de sanar por poner las manos? Ese es casi el fin del ministerio de Pablo, pues nos muestra que Pablo perdió los dones de sanar. Y esto nos enseña claramente. Vamos a Tito. Bueno, no Tito, 2 de Timoteo 4:20. Mire lo que dice la confesión del apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4:20. El rastro se quedó en Corinto, y a Trófimo le dejé en Melito enfermo. ¿Por qué dejó el apóstol Pablo a alguien enfermo si él tenía los dones de sanar los enfermos? Pues claramente con la transición de judíos a gentiles ya no necesitaban más los señales, porque creyeron los gentiles por fe, no por ver. Por esto Pablo perdió los dones, porque cambió su ministerio de judíos a gentiles. Y como el último de los apóstoles, cesó las lenguas, cesó los dones. Y por esto entonces miramos en el último parte de su ministerio, Pablo teniendo que dejar a alguien enfermo, porque ya no pudo sanar él a los enfermos. ¿Entiendes esto? 1 de Corintios 4:9 claramente nos enseña que Pablo era el último de los apóstoles. 1 de Corintios 4:9. Porque a lo que pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles
por los postreros como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. El apóstol Pablo dijo que Dios puso a los apóstoles por postreros, pero sin embargo eran los primeros de la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que los apóstoles terminaron con él. Después de él, en este tiempo de la iglesia, nosotros vivimos por fe, no por estos dones. Sí era el apóstol Pablo y los demás, pero hoy en día no hay apóstoles. Hoy en día no hay los dones de los apóstoles. La Biblia es muy clara en esto. Entonces, si hoy en día uno dice, yo soy un apóstol, ¿qué es? ¿Puede ser un apóstol cuando solamente habían 12? Cuando solamente habían apóstoles, y para ser un apóstol tenía que ser testigo ocular de las cosas de Juan hasta Jesús. Hoy en día no viven gente que han visto esto. Fueron apóstoles solo con estos dones yendo a judíos. Pero la mayoría que aceptan al Señor y escuchan el Evangelio hoy son gentiles. ¿Existen hoy en día apóstoles? Para mí, cuando leo la Biblia, veo que Pablo era el último apóstol y que ya no hay más. Es algo que debes entender. Entonces, si uno hoy en día dice, yo soy un apóstol, ¿qué es? Un mentiroso. Puro mentiroso. No es de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 11. Casi en el fin de su ministerio, el apóstol Pablo está hablando. Y mire lo que él dice en su tiempo. 2 Corintios 11:13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Pablo dice, en su día vivían gente yendo a todos lados diciendo, yo soy un apóstol. No, yo soy un apóstol. Y Pablo dice, son fraudulentes, son malos, son mentirosos. ¿Por qué? Porque él era el último de los apóstoles. A Revelación 2:2. ¿Sabes qué? El libro de Revelación o Apocalipsis fue escrito por Juan. El apóstol Juan era un apóstol y murió después que Pablo. Y el apóstol Juan era uno de los apóstoles que también perdió los dones porque ya no necesitaban. Y una cosa que él escribe en Revelación o Apocalipsis 2:2 es esto. Casi el fin del versículo. Dice, y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hoy en día, si uno dice que es un apóstol, es nada más que un mentiroso. Y si uno dice que es hoy en día, es nada más que un engañador. Tratando de engañar a otros diciendo yo soy un apóstol. Porque hoy en día no hay apóstoles. No hay nadie hoy en día que puede poner las manos sobre otro y sanarlo. Esto fue un don de aquellos apóstoles que hoy no existen. Que nadie puede resucitar a los muertos hoy como en aquellos tiempos, sí. Pueden alzar serpientes y beber veneno. Entonces debes tener cuidado con los que hoy en día dicen que son apóstoles, porque no son. Los apóstoles tenían dones, milagros, prodigios, señales. ¿Sabes qué? Segundo de Tesalonicenses 2:9. Si uno hoy en día dice que tiene un don y hace un milagro, quizás es del diablo. Porque en 2 de Tesalonicenses 2:9, la Biblia nos enseña de Satanás. Y está hablando del inicuo, lo cual es el anticristo que viene en este tiempo. El anticristo que ya está en el mundo, dice la palabra de Dios. Después del rapto en la tribulación, el anticristo viene. ¿Cómo viene el anticristo? 2 de Tesalonicenses 2:9 nos dice, aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño. Satanás entonces tiene milagros. Puede hacer milagros Satanás.
Qué triste, ¿verdad? Qué interesante. Hay gente hoy en día que dicen que son apóstoles, pero son mentirosos. Debes cuidarse de uno hoy en día que dice que es un apóstol. Quizás es un obrero de Satanás. Mire a Revelación 13. Tú estás negando el poder de Dios. Claro que no. Dios puede sanar. Pero este don que Dios dio a los hombres, sanar a otros por medio de poner a manos, esto ya no existe. Porque Pablo confesó que dejó a uno enfermo. ¿Por qué? Porque esto era el último de los apóstoles y esto es una transición. Y estos dones fueron solo a los judíos. Hoy en día no necesitamos milagros. Pero vendrá uno con muchos milagros. ¿Quién es? Revelación o Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce, hablando de la bestia, el anticristo, todo el poder de la primera bestia. Y dice en versículo 13, y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. Satanás cuando viene con milagros. Mire a Revelación 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen milagros. Y más y más y más. ¿Qué enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que habían apóstoles. Habían solo 12 apóstoles. Algunos dicen 13, pero yo pienso 12. Y te voy a mostrar un versículo más que dice 12. Estos tenían los señales para los judíos, para que crean los judíos. Eventualmente perdieron los dones, porque cambió de judíos a gentiles. Hoy en día no existe ningún apóstol. Y si uno tiene hoy en día los milagros, hay que tener cuidado. Porque la Biblia nos dice, cuidado, porque son de demonios, no de Dios. Terminaremos con Revelación o Apocalipsis 21:14. Está hablando de la ciudad de oro en el cielo que se llama la Nueva Jerusalén. Y aquí nos enseña en Revelación 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dios solo solo reconoce Dios 12 apóstoles, no 13, no 14, no 15. Entonces, ¿era Matías uno de los 12? Claramente leímos que Pablo es de Dios. ¿Pero era de Dios Matías? ¿Quién sabe? Pero en Nueva Jerusalén hay 12. Pienso que Pablo es uno de ellos. No leímos que Matías hizo tales dones. Si solo hay 12 apóstoles y sus nombres están hechos en el muro de la ciudad, entonces ¿existen más hoy en día? Hemos leído que uno no puede ser un apóstol si no fuera testigo de las cosas de Juan hasta la resurrección de Jesús. Hoy en día no viven gente así. La Biblia nos enseña, y Pablo dijo, que tenía los dones, pero perdió los dones porque tuvo que dejar a alguien enfermo. Porque no lo sanó, porque ya no tenían. Cesaron las lenguas, cesaron los dones. Hoy en día no existen los apóstoles. Si uno dice que es un apóstol, es un mentiroso. Hay que cuidarse de él. Pero van a engañar muchos el diablo cuando él viene con sus milagros y señales. Aquí en la tribulación vendrá gente de Dios, los 144,000 y los 2 testigos, y la Biblia enseña que ellos también tienen señales, porque en este tiempo es el tiempo en que Dios trabaja con los judíos otra vez. Entonces los judíos necesitan señales, aquí tienen señales de Dios. Pero también Satanás viene con milagros para engañar. Entonces es importante aceptar al Señor como su Salvador. Y apártate. Hay que apartar
de los que hoy en día dicen que son apóstoles, porque no existen apóstoles hoy en día. ¿Hay apóstoles hoy? Según lo que yo he enseñado hoy en día, yo puedo decir dogmáticamente que no existen apóstoles hoy en día. Antes de ser salvo, yo pertenecía a la Asamblea de Dios, una denominación carismática, o sea, Pentecostés. No fui salvo. Por 4 años anduve en esta religión falsa y gloria a Dios, Dios me enseñó la verdad y yo me salí de esta denominación. Pero mientras que estuve en esta denominación, vi algo muy feo. Cada semana, cada domingo había una mujer. Y la mujer fue adelante diciendo, tengo cáncer. El doctor dice que tengo cáncer. Y ellos metieron las manos y el pastor dijo que era un apóstol él con estos dones. Y él declaró a ella sano. Y ella salió y fue al doctor. Y el doctor dice, no, todavía tienes. Entonces otro domingo regresó ella diciendo, no, tengo cáncer. Ok, oremos otra vez. Y por 1 año, 2 años, cada domingo pasó lo mismo. Y cada domingo regresó ella diciendo, no, el doctor dice que todavía tengo cáncer. ¿Sabe qué hicieron los mentirosos, los malvados engañadores que dijeron eran apóstoles? Echaron la culpa a ella diciendo, bueno, entonces si tú tienes cáncer, es la culpa suya porque tú faltas la fe. Y yo, como un perdido, ni fui salvo, vi a esto pensando, hay algo muy malo en esto. Porque ellos dicen que son apóstoles con estos dones y ni pueden sanar a aquella mujer. 2 años tratando ella de ser sano. Ella tenía bastante fe, pero ni fue salvo, ni fue curada de su enfermedad de cáncer. Esa es la cosa que yo vi, que yo dije, wow, necesito yo estudiar más la Biblia y yo necesito apartarme de esta religión. Y doy gracias a Dios que Dios me envió a mi papi y yo regresé a la casa de mi papá y 2 semanas después él me ganó a Cristo. Y me enseñó la Biblia y por esto yo pude decir, wow, ahora entiendo por qué son mentirosos. Dicen que tienen estos dones, pero no tienen, y es claro que no tienen. Porque no son judíos, yendo a judíos. Vivimos en un tiempo bajo la predicación de Pablo. Y según Pablo, es por fe que somos salvos. Dios sí puede sanar. Debemos orar a Dios y pedir a Dios sanarnos. Y quizás puede Dios si quiere. No siempre quiere, pero Dios sí puede. Pero este don de un hombre metiendo las manos sobre otro hombre, esto no existe hoy en día. Mire, corte su mano o su brazo con una machete. Y vaya a una iglesia de los Pentecostés y pide que ellos meten las manos para que crece otra vez. No pasará en ninguna manera. Una vez conocí a un hombre que fue a una reunión de los Pentecostés y él contó a otro hermano y el otro hermano me contó lo que pasó. Él dijo que fue ahí, al entrar, ellos pidieron a él, hey, ¿quieres tú ganar $40? Y él dijo, ¿cómo? Bueno, necesitamos que tú puedas sentarse en una silla de ruedas y ir adelante y decir, por 10 años anduve yo en esto y no puedo caminar. Y si tú mientas a la gente y permites a él orar con las manos encima, levántate y caminar un poco. Y después te pagaremos $40. Pues él dijo a este otro hermano, mire, yo gané $40 y era tan fácil porque yo hice lo que ellos dijeron. Esto es como funcionan las iglesias pentecostés, las iglesias carismáticas. No son de Dios, son del diablo, porque ellos jactan de tener dones así. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú has visto que resucitan los muertos? Aquí en este pueblo donde vivo yo, hay una iglesia grande de los Pentecostés. Murió un famoso cristiano supuestamente cristiano, de ellos. Ellos pusieron ahí el ataúd del muerto en la iglesia y por 24 horas todos oraron que Dios resucitará de los muertos a aquel. Después de 24 horas, nada. Quedó muerto, entonces fueron al cementerio.
Dice que tienen los dones, pero no pueden mostrar que tienen. Si en verdad tienen, entonces yo quiero que beben veneno. Vaya. Y después que vives, yo voy a creer. Pero tú tienes que probarlo. No, por favor, no bebes veneno. Pero ¿por qué mienten ellos? Si en verdad tienen este don, ¿por qué no van a cualquier otro hospital en el mundo para sanar a todos? No. Ellos no sanan si tú no pagas. Mentira. No pueden sanar a nadie. Por esto fue el estudio que yo he hecho. Porque quiero darte la verdad. Según la palabra de Dios, sí existían los señales, los milagros, los dones. Pero para que crean los judíos. Los judíos rechazaron a su Mesías. El evangelio fue con Pablo a los gentiles. Los gentiles no necesitan señal. Entonces hoy en día esto ya no. Ya no hay dones así. Y ya no hay apóstoles. Nuestro apóstol es Pablo. No existen otros más. Sí vendrán otros señales en el futuro. Pero todo esto es después del rapto. Y hay que cuidarse porque Satanás viene con señales y milagros y prodigios. Espero que fue una bendición. Gracias por aguantarme y escucharme, ¿verdad? Y este mensaje. Nos vemos el otro domingo, pero si tú eres parte de esta iglesia de los Pentecostés, tú debes salir. Porque enseñan mala doctrina. No enseñan la verdad. Nuestra doctrina viene de los libros de Pablo. Él es el apóstol a los gentiles. Gracias por ver esto. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga.